Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes, ¿qué tal, Jordi? Cuánto me alegro de estar otra vez contigo. Pues sí, porque esto se está convirtiendo en una costumbre porque nos vemos casi cada año. Yo siempre te presento como el periodista del Fantástico y una vez más estamos de enhorabuena porque estamos haciendo la presentación virtual de tu último libro, que espero que no sea el último, y que tiene este título de Stephen King, cine y series del rey del horror. Ahí, ahí. Yo lo he traído también para, bueno, sí, para hacerme publicidad, no lo voy a Sí que sí, sí ocultar. que sí. Bueno, Aquí que estamos lo los dos con compre el libro. el que quiera que lo compre, pero por lo menos que se enteren de que existe y yo Claro, ayudará. claro que sí. Lo- El año pasado, justamente hace un año, estábamos presentando tu penúltimo libro, en este caso, sobre el hombre lobo en el cine. Habíamos hablado antes, pues, de los vampiros en el cine, de los gatos en el cine. Bueno, habías hecho libros específicos de directores emblemáticos en el género fantástico. Yo siempre te presento como el periodista del fantástico porque eres prolífico en este sentido, en tus artículos y en tus libros. Y en este sentido tienes una característica en común con Stephen King, que es tu perseverancia, ¿no? Esta capacidad de trabajo, ¿no? Que hace que seas prolífico, y nosotros te agradecemos porque disfrutamos mucho, la verdad, con tu lectura. Yo siempre te digo que yo me he leído tu libro, ¿no? Y en este caso me he leído todos tus libros. Sí, Y porque siempre me has hecho una entrevista después y además se nota que te lo has leído, claro porque, que sí, bueno, lo yo tengo disfruto que mucho. defender, como soy periodista, sabes que trabajo para delcine21.com haciendo entrevistas. Mm. Tengo que defender un poco a mis compis. Muchas veces no tienes tiempo material para leer los Está libros de claro. las entrevistas que haces. También trabajé en un diario, en el diario Ya, y allí era de un día para otro. O sea, te decían, mañana tienes que entrevistar a un pintor en pintura y te daban un libro porque dentro de 2 días tenías que entrevistar al autor de ese libro. Entonces, claro, Claro, en 2 días, pues bueno, sí, pues empezabas a leértelo, pero no te daba tiempo no te material da a... tiempo, sí. Bueno, al menos Bueno, tienes que disimular, ¿no? Bueno, en mi caso yo realmente disfruto muchísimo. Disfruto por el estilo. Yo creo que tú tienes una capacidad de transmitir de forma rigurosa la información, pero a la vez divulgativa, que hace que sea más atractiva la lectura y te permite, pues, continuar leyendo, ¿no? Eso es algo que en un libro de divulgación es muy loable porque, digamos, no es un tocho que no hay manera de tragártelo, ¿no? Esto es un libro que no solamente permite, en mi caso, por ejemplo, que es un libro que es una novedad que ha salido hace muy poco, hace pocos días. Es un libro que lo he leído seguido, pero que la forma en que está escrito permite la consulta a posteriori. A mí me ha gustado mucho la forma en que has organizado los capítulos, ¿no? Luego lo puedes explicar mejor, pero de forma muy, muy resumida. Diremos que has utilizado cada capítulo para una década, ¿eh? Es decir, es un libro que explicas las adaptaciones cinematográficas y televisivas de obras, tanto relatos cortos como largos y guiones de Stephen King, y utilizas cada capítulo para explicar en cada década, ¿no? En los 70, 80, 90, en el 2000, 2010, en cada década, qué adaptaciones ha habido. Luego dedicas un capítulo a adaptaciones televisivas por completo, luego un capítulo a películas, digamos, que no sean fantásticas, y luego un capítulo a otras influencias que ha habido, por ejemplo, en el cómic, en la música y en otros aspectos de la obra, ¿no? Y más que habrá, ¿no? Porque yo hace poco presentaba también un libro parecido, digamos, de adaptaciones de la obra de Agatha Christie, y aunque es una escritora muerta en este caso, esto no se acaba nunca, porque adaptaciones puede haber en la vida. Es decir, que Stephen King continúa escribiendo, pero puede haber pues, nuevas versiones, como ha sido, pues, probablemente hace muy poco el caso de It, ¿no? Que hemos visto una nueva reinterpretación de la novela cuando ya había una serie de televisión. Quiere decir que esto no se va a acabar, y en este sentido yo te quería comentar, bueno, tú y yo más o menos somos de la misma edad, yo creo que soy un poquito mayor que tú, pero yo me acuerdo perfectamente, no tengo ninguna duda, perfectamente del día que vi Carrie en el cine, con quién iba, qué día era, dónde estaba, y el miedo que pasé y cómo me quedé en el cine, ¿no? Y ahora, leyendo tu libro, aparte de recordar ese momento personal, digamos, el libro me ha acompañado, digamos, a lo largo de toda mi vida. Yo no sé si
si hay la sensación o si tienes también la sensación de que gente como tú y como yo somos generación Stephen King. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me ha llegado eso de Carrie y te voy a contar la mía personal, mi anécdota personal, que igual seguro que la compartes. Mi primer recuerdo de Stephen King, desde el terror absoluto, fue gracias a Todd Hooper, uno de los grandes maestros, con su vampiro de El misterio de San Slot, en la serie televisiva que emitió Televisión Española. Bueno, cuando David Soul, el protagonista, estaba muy de moda porque era el protagonista de Starsky Hutch, o sea, otra de las series Sí. emblemáticas de nuestra infancia, aunque, bueno, la serie no resiste bien el paso del tiempo, mientras que Todd Hooper sí, si vuelves a ver El misterio de Salem Slot, creo que continúa vigente. El caso es que hay una escena en la que un niño pequeño sobrevolaba sobre el balcón donde estaba, bueno, sobre la ventana, detrás de la ventana donde estaba su hermano, para pedirle que le abriera la ventana y tal. Y daba un miedo terrible esa secuencia. Bueno, Todd Hooper, yo creo que a Todd Hooper le debo varias escenas escalofriantes de mi infancia. Por ejemplo, el tipo que se estaba desollando la cara en Poltergeist, o, Sí. o los muertos que pisabas en el suelo y salían muertos también en Poltergeist. Y por supuesto la matanza de Texas, que daba muy mal rollo, vamos. Es un ejemplo de uno de los adaptadores, porque a Stephen King le han adaptado directores de primerísima categoría, y mi primer recuerdo fue ese, el del misterio de Silent Slot, que quizás la viste en su momento Sí, también. sí. Pero yo creo que soy un poquito mayor que tú, ¿no? Y Después, incluso me acuerdo, por ejemplo, que Fiebre del sábado noche no me dejaron ir a verla al cine, pero Gris sí. Y cuando fui a ver Gris dije, hostia, este tío salía en Carrie, que era el ya, John vale, Travolta. tremendo, tremendo el... Sí, sí, qué Sí, bueno sí. eso, vamos, ya eras un cinéfilo Sí, perdido para... porque, claro, me quedé con, claro, Gris también me impresionó mucho, digo, hostia, este tío lo conozco y, claro, en Carrie está irreconocible, y que creo que es la primera película de John Travolta, me parece a mí. Estabas estupendo además como secundario, Amy Sí, Irving, y creo que todos en esa película, pero sobre todo creo que conseguía que nos identificáramos con el personaje a esa edad. Digo, sí. en el sentido, pues todo el mundo pues, ha tenido algún momento en que se hayan metido contigo en el instituto y has pensado, ojalá tuviera poderes Ya, psíquicos, porque ahora mismo sí, vamos, sí. le destruía el techo sobre su cabeza. Yo creo que ahí estaba el secreto de Carrie, ¿no? Más que en otra cosa, era en la Sí. cercanía. Quizás es un poco oscuro, en mi caso, reconocer que lo que tenía Stephen King en la novela, porque la novela ahí es muy parecida a la película de Brian De Palma, es que conseguía que te identificaras con el personaje a pesar de que al final era peligroso y era destructivo. Y una cosa que recuerdo con cariño de esa película es el final. Bueno, yo supongo que no es ningún spoiler, bueno, de esta película, pues tiene ya casi 40 años. O sea, Ya. decir, si no, pues apagad esto, os vais a ver Carrie, que lo vais a pasar muy bien, y después volvéis a la entrevista. Bueno, hay un final en que sale la mano de la tumba Sí. de Carrie. Eso hizo historia, o sea, a partir de ese momento se puso de moda en el terror dar ese susto final, porque yo después de Carrie recuerdo haber visto una película que me apasiona también, que es Pesadilla en el Street, y al final cuando ya se han deshecho de Freddy Krueger, pues hay también un momento en Y el se que va sale la garra. sí, sale la garra otra vez, y eso es por influencia de Carrie, o sea, se Sí. puso Bueno, quizás... esa escena no sale en el libro porque es una escena no, como muy visual, ¿no? Y en el libro no funcionaría con el mismo efecto. no funciona igual, pero bueno, cuando haces una adaptación hay que ser un poco infiel en ese sentido. Sí, Después, pues el Resplandor. Las películas de Stephen King me han ido acompañando durante toda la vida, y también los libros, sí. porque, bueno, yo recuerdo con nostalgia, cuando yo iba al instituto, tenía una profesora, lo cuento en el libro, que se llamaba Amelia García, que nos transmitió el placer por la lectura. Y bueno, lo digo con mucho cariño porque hasta entonces me habían hecho leer Don Quijote de la Mancha, que aprecio mucho, que ahora mismo ya de adulto entiendo cómo revoluciona la literatura universal el Quijote. O sea, me parece alucinante cómo acaba con el género de las aventuras, pero creo que hay que leer aventuras primero y después leer El Quijote, que es la antinovela de aventuras. Claro. Y luego aparte que cuando te lo hacen leer en el instituto no entiendes ese lenguaje de castellano antiguo, requiere un gran esfuerzo que al final
no sentías placer al leerlo. De repente llegué a una profesora que se llama Amelia García y nos hizo leer libros divertidos, o sea, libros que realmente nos engancharon y que gracias a eso pues hemos conseguido seguir leyendo hasta hoy. Y uno de ellos era Los ojos del dragón, de Stephen King. Un libro que, claro, le tengo un cariño inmenso desde entonces, que nunca ha sido adaptado al cine, que no se parece a otras novelas de Stephen King, se parece más bien a Tolkien, porque es Es medieval verdad. fantástico, medieval fantástico Uh-huh. y que creo que es una buena idea dejar leer Stephen King a los jóvenes porque se engancharán y luego quizás pues leerán otras cosas, pero si ya les desanimas desde el momento leyendo cosas que no van a entender o que no van a disfrutar, quizás lo que haces es al revés, les estás apartando por completo de la Es lectura. verdad. Entonces, Sí, sí, de todas maneras, es verdad que Stephen King tuvo la suerte de que se le comprara los derechos para hacer la película, porque eso le da, digamos, dinero o el prestigio, digamos, para poder vivir bien de los libros, porque si no, muy mal, ¿no? Porque lo estaba pasando muy mal, digamos. Hay una situación que tú explicas muy bien en el libro y es que se producen diferentes éxitos en el cine de terror, como ahora no me sale. Bueno, es que ahora no me sale la de la niña, El exorcista. ¿No? Es decir, hay varias películas que triunfan y entonces dicen, ostras, vamos a buscar libros de terror, ¿no? Y encuentran este que tú explicas que le pagan una miseria por los derechos, pero el éxito de la película le permite, digamos, que el libro se convierta en un éxito comercial y eso le provoca ingresos y la venta de otras historias, ¿no? Y esto, claro, esto permite que él se pueda dedicar y se convierte en un autor muy prolífico. Yo a Stephen King siempre lo catalogo como de un artesano de la literatura. O sea, para mí es un currante. Y bueno, tú sabes que yo me dedico a la ingeniería y a la gestión del tiempo. Y a Stephen King lo pongo muchas veces de ejemplo porque hay una entrevista famosa de hace un tiempo, que siempre la utilizo en las clases, que él explicaba que él trabaja todos los días del año, menos 4, que se toma de vacaciones, 4, uno es su cumpleaños, pero todos los días del año trabaja 6 horas bien. Y luego, digamos, no trabaja nada, ¿no? Dice que pues, o viaja o ve películas o habla con lo que sea o se va de cena o lo que sea, pero que aunque esté de viaje, las 6 horas no se las quita nadie. Y esto muchas veces lo explico a los alumnos para decirles, ostras, si todos trabajáramos 6 horas de verdad, o sea, que no tuviéramos interrupciones del móvil, que no tuviéramos la cabeza dispersa, o sea, si cada uno, y hace poco le vi una entrevista, conversación con el autor del Juego de Tronos y le decía, ¿cómo es que tú haces tantos libros? ¿No? Y Stephen King le decía, es que yo cada día trabajo 6 horas. Y decía, y cada día, y otra cosa muy interesante, decía, yo cada día acabo y no modifico en el futuro, acabo 6 hojas de una novela. Claro, luego yo esto hago los cálculos, es decir, si trabajas 360 días al año por 6 páginas diarias, quiere decir que tú escribes más de 2.000 páginas, más de 2.100 páginas al año. Y de ahí que sea tan prolífico. Pero claro, para conseguir esto hay que ser perseverante y ser un artesano, ¿no? Es decir, que tú realmente te levantes por la mañana y te pongas a trabajar. Creo que deberíamos tomar buena nota y lo que produce es que el propio Stephen King ha tenido que competir consigo mismo, bueno, en el sentido de que le aconsejaron que usara el seudónimo de Richard Bachman para hacer La larga marcha, para que no entrara un libro de Stephen King cuando todavía no se estaba vendiendo el anterior, sí. Y entonces, claro, era su propia competencia si era otro autor. Después ha dicho que él es Richard Bachman, lo ha confesado en el de la larga marcha. También hay que decir que, bueno, él lo que tiene también es mucho oficio porque, bueno, escribir mucho 6 horas al día podemos hacerlo todos, pero creo que con la coherencia y el nivel de interés Sí. de sus obras con la que lo ha hecho él, eso es quizás más complicado y es porque, bueno, gracias a eso tiene mucha imaginación y ha tenido siempre ideas muy buenas. Yo aconsejo a quien quiera escribir que siga un poco el modelo de Stephen King, porque he conocido casos de otros escritores y en vez de escribir 6 páginas al día, esperan estar inspirados y escribir 6 páginas buenas. Y claro, al final, entre unas cosas y otras, pues
como no dan con la idea, ¿no?, para dejarlo exactamente como ellos quieren, pues lo que hacen es bloquearse y no escriben nada, ¿no? O se demoran muchísimo en su novela. Creo que lo que tiene de bueno el modelo de Stephen King es que si haces muchas novelas al año, pues algunas serán correctas, otras serán malas. 8, por ejemplo, de Stephen King me pareció aburrida, repetitiva y me parece mala. O sea, que no es que idolatre toda la obra de Stephen King. Lo malo de este caso es que efectivamente a veces pues, puede meter la pata, pero también pues, puede dar lugar a novelas excelentes como El misterio de Silent Slot, If, que me parece su mejor novela, o Tommyknockers, por poner su incursión en la ciencia ficción, que no sé si la has leído, porque me parecería curiosa tu opinión, en el sentido de que él no sabe nada de ciencia, pero admiro que de repente pues, haga una novela de ciencia ficción que a mí me pareció por lo menos entretenida, ¿no? Le faltan, pues a lo mejor, tener conocimientos de física que él no tiene, pero bueno, me resulta admirable que incursione incluso en géneros para él desconocidos. Últimamente está incursionando mucho en el thriller. Su última novela, Billy Summers, no tiene elementos fantásticos, sin embargo, me parece una novela que te engancha y una novela totalmente apasionante. Creo que esto también de incursionar en diferentes géneros, al final también es bueno. Aunque vuelve al fantástico en la siguiente, en la que va a publicar este año, que se llama Fairy Tale o Cuento de Hadas. Sí, es totalmente fantástico. Bueno, también una cosa que he descubierto en tu libro y que aparece, creo que es en un saco de huesos, si no me equivoco, creo que era en un saco de huesos, que hay una escena, una situación que luego esa situación la he pensado mucho, ¿no? En que hay un escritor en la que escribe 5 libros seguidos y los va guardando en la caja fuerte, digamos, escribe los 5 libros y luego cuando pasan, digamos, creo que son 5 años así, y ha escrito los 5, abre la caja y los va publicando por orden del último, ¿no? O sea, el último que ha escrito lo envía al editor. Y entonces se ríe, en el libro se ríe de los periodistas porque dice, los periodistas van diciendo, conforme va publicando los 5 libros, los periodistas dicen, se va viendo la evolución de cómo este libro es mejor que el anterior porque lo ha hecho después, cuando él en realidad lo había hecho antes, ¿no? Esto también lo he aprendido en tu libro, que también hay algunas historias que se han publicado, digamos, al paso del tiempo y tal. Y entonces es importante saber en qué momento se escribió. También que yo creo que lo explicas muy bien en el libro, porque su biografía también tiene mucha relación con los libros. Totalmente, hay varios momentos además que marcan mucho sus libros. Por ejemplo, esta adicción que tuvo al alcohol y a las drogas, desgraciadamente se le pudo ir de las manos. Él cuenta, por ejemplo, que sale al contenedor de basura de su casa, donde él deja la basura, un contenedor que tiene para él mismo, y de repente se lo encuentra lleno de botellas de cerveza, de latas, en su caso, de cerveza. Entonces empieza a pensar, si lo vaciamos el viernes pasado, o sea, en 3 días me he bebido pues a lo mejor 60 latas de cerveza. Creo que tengo un gran problema con el alcohol, ¿no? Pero aún así siguió bebiendo hasta que su familia se reunió con él y le dijo, mira, oye, que tienes un problema, tienes que recuperarte, y gracias a eso consiguió salir. Bueno, hay la anécdota famosa de Cujo, ¿no? Sí, dice que no recuerda haberla... Exacto. Sin embargo, la novela, hombre, quizás no sea de las mejores, pero me parece una novela bastante entretenida. Bueno, sí, pero que él dice que le gusta porque no se acuerda de haberla escrito. Claro, entonces la ha podido disfrutar como si fuera un lector más, ¿no? O sea, desde el principio. Pero bueno, digamos que mantuvo cierto nivel de conciencia, pero sí que es verdad que estaba para allá. Y hay una novela que refleja muy bien su estado mental cuando estaba poseído por las drogas, que es El Resplandor. El personaje del escritor Jack Torrance, que interpreta en el cine Jack Nicholson, está basado en él mismo perdiendo el control de su propia vida, que es lo que le pasó. Entonces creo que en ese sentido sus personajes enganchan y sus personajes son reales, muchas veces pues están basadas en sus propias experiencias. Y luego hay un segundo suceso que le marcó bastante para mal, bueno, digo para mal, para desgracia suya, porque fue que fue atropellado por una furgoneta y también estuvo a punto de perder la vida, ¿no? Aún así, después, en principio dijo como que iba a retirarse, o sea, no se veía ya con ganas de lo mal que estaba
de seguir escribiendo. Gracias a Dios, por suerte, luego ha seguido con este ritmo que decías de 6 horas diarias y además suele trabajar con música. No sé si, claro, a él le funciona muy bien, pero... Sí, sí. Luego yo utilicé, bueno, aparte de la pena que nos dio el accidente, utilicé su caso para explicar prevención, ¿no? Es decir, que la furgoneta es más alta que un coche, digamos. Si te atropella un coche, pues te rompe las piernas, pero como la furgoneta es más alta, pues le rompió la cadera y las costillas y luego salió lanzado y aún quedó más mal herido, ¿no? Pero prácticamente creo que se le destrozó todo el lado izquierdo, quedó prácticamente destrozado, ¿no? Y eso realmente, pues, de hecho, él mismo dijo que no iba a volver a escribir y luego le costó coger el ritmo y a la que lo cogió ya lo ha recuperado, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que él decías hace un momento que tenía libros buenos, menos buenos y más malos. Con las películas pasa algo parecido, ¿no? También, ¿no? Que también hay de todo, ¿no? Hay de todo. Él ha tenido la suerte de que grandiosos cineastas como Stanley Kubrick se han fijado en su obra. A él no le gusta El Resplandor, adaptada por Kubrick, y lo que pasa, claro, como se han hecho muchísimas adaptaciones, pues claro, de esas adaptaciones hay varias que me parecen magistrales. Yo, de verdad, me encanta El Resplandor, me encanta Carrie, que has citado La Zona Muerta de Cronenberg, que es otro gran cineasta, aunque me gusta más Cronenberg cuando se le va la olla completamente más Cronenberg. Pero bueno, es una muy buena... Sí, que la Zona Muerta no parece Cronenberg, ¿no? No, lo podía haber hecho cualquier otro director más convencional, aunque es una buena película. No, vamos, que me parece estupendo. Yo, de todas maneras, seguiré viendo al gran David Cronenberg, que creo que es, a los que gusta fantástico, creo que es uno de nuestros favoritos. Y también le han adaptado directores con menos talento, por ejemplo, Meet Garris, que es muy amigo suyo y que a él, bueno, pues le encanta y tal, pero yo creo que es un cineasta, pues hombre, evidentemente ni comparación con Cronenberg o Kubrick, que ha hecho películas como Sonámbulos o la versión del Resplandor, la versión televisiva. Sí. La versión televisiva es verdad que se parece más al libro, bueno, es una copia literal del libro, o sea, lo traslada tal cual, mientras que Kubrick se tomó todas las licencias del mundo y a Stephen King le gusta más, pero Mick Garris no tiene el talento y la fuerza visual que tiene El Resplandor de Kubrick, que nos ha dejado esas gemelas, ese hotel Overlord. Bueno, y también el tema del presupuesto en la producción, ¿no? Cambia mucho, ¿no? Es decir, que Mick Garris me parece más un cineasta también artesano, ¿no? Que le dicen, tienes que hacer esta producción y el tío hace lo mejor que puede con lo que tiene y aguanta bastante bien esto. Sí, aguanta y funciona. También se han hecho grandes bodrios. Bueno, yo recuerdo El cortador de césped con Pierre Brosnan, que nos la vendían, bueno, como una de las primeras películas que abordó la realidad virtual. Y se quedó muy flojita. Sí, yo, por ejemplo, o las diferentes continuaciones de los chicos del maíz. Aunque la primera tiene su mérito y tiene su aquel, pero claro, se estiró tanto el chicle que son infumables. Las he revisado todas para escribir el libro y la verdad es que muy pocas escenas se salvan. Pero pasa lo mismo con las películas que con el propio Stephen King. Cuando se hacen muchísimas, pues hombre, a veces se acierta, otras no tanto. Este mismo año pues hemos tenido una buena adaptación que se llama Chapel White, basada en un relato corto suyo, que es una precuela del Misterio de Salem Slot para HBO y que me parece una novela, o sea, una serie estupenda. De hecho, se ha renovado para una segunda temporada. Han salido otras muchas. Salió otra vez El Apocalipsis, una nueva serie basada en la novela de Apocalipsis, La Danza de la Muerte, que me parece totalmente bastante flojita y que de hecho la han cancelado. O sea, que no hace falta remontarse mucho. De lo último que nos ha llegado de Stephen King, hay cosas buenas, hay cosas regulares, hay cosas magistrales. Sí, sí, bueno, independientemente de la calidad de la adaptación, independientemente de si es mejor o peor escritor, yo creo que es un genio de las ideas, ¿no? Es decir, del concepto, ¿no? Porque algunas de las cosas de las series que has comentado se basan en un relato corto que en realidad incluso el mismo Stephen King dice, ¿cómo es posible que vais a hacer una serie de este relato tan corto? Es decir, que yo
yo lo que valoro muchísimo a Stephen King es la generación de ideas, de conceptos, ¿no? Y a partir de ese concepto es donde, digamos, luego puedes desarrollar más o mejor, digamos, la adaptación de su obra, ¿no? Y luego, claro, ahora estamos hablando de un libro de adaptaciones de películas, pero si habláramos de un libro digamos, de sus libros, ¿no? de su literatura, quizás lo que más valoramos sería la parte psicológica de los personajes, ¿no? De cómo presenta especialmente la forma de presentar a los personajes a partir de lo que hacen. Es decir, que tú entiendes cómo son a partir de sus acciones, ¿no? Por eso hay, digamos, críticos sesudos digamos, de la literatura que dicen que esto es baja literatura, pero yo no lo consideraría baja. O sea, yo creo que también es difícil transmitir los valores y la psicología de un personaje a partir de lo que hace, ¿no? Y en ese sentido, digamos, al generar las ideas, luego si el guionista o el director son capaces de estirar, pues fenomenal, ¿no? A lo mejor como sus ideas son realmente buenas, por eso pueden dar lugar a películas largas a veces interesantes y buenas. De hecho, una de las que más me gustan es Cadena Perpetua, Sí. que está basada en un relato corto, o relativamente corto, mientras que la película dura unas 3 horas. Rita Hayworth y la redención de Soundset se llama el relato. Pues siendo un relato pequeño, creo que da lugar a una película estupenda porque el concepto daba quizás más de sí. Primero tengo que decir que Stephen King es un gran escritor de relatos. Es que los relatos siguen siendo estupendos. Cuando publica un libro de relatos son apasionantes. Creo que se le da mejor que escribir las novelas largas. Quizás hace novelas largas porque bueno, luego se venden mejor al cine y bueno, porque tiene algunas buenas, pero como escritor de relatos no tiene precio. En eso creo que estamos de acuerdo un poco todos los que seguimos a Stephen King. Sobre que se ha considerado baja literatura, esto siempre es muy relativo. Lope de Vega en su momento era un escritor que escribía obras de teatro para el pueblo, para que la gente se lo pasara bien. Sería el Stephen King de su época. Hoy se estudia en bachillerato, ¿no? Claro. Agatha Christie, que comentabas antes, pues durante mi juventud y mi infancia la gente en el metro leía novelas de Stephen King, unas ediciones muy baratas que salían y que bueno, gracias a eso pues leían muchas, era muy popular y sin embargo creo que resulta muy difícil hacer lo que hace Agatha Christie o Stephen King, porque si fuera fácil lo haría yo. Claro. Claro, quiero decir, escribiría mañana una novela que tuviera el éxito de las de Stephen King, que llegara a tanta gente. Bueno, es increíble. Yo en la web de Cine 21, cualquier cosa que escriba sobre Stephen King arrasa. O sea, tiene más lecturas que si hago una noticia de cualquier otra cosa. Aunque sea bueno, además, comentabas en el libro que hay como una segunda vida ahora en el cine, ¿no? Que llevamos unos años, aunque digamos ha habido de todo, pero yo creo que sí que llevamos 3 o 4 años que las adaptaciones son realmente buenas y parece como si hubiera un segundo relanzamiento, ¿no? Se ha vuelto a poner de moda, vive una segunda edad de oro Stephen King. Yo creo que empezó un poco con el revival que supone Stranger Things, donde se le reivindica, es una de las influencias. De hecho, la trama de la primera temporada mezcla muchísimas cosas de los 80 y parte un poco del esquema de Bueno, y que, y que los showrunners, digamos, reconocían que eran seguidores de Stephen King. Y es un homenaje a los años 80 un poco y a esas novelas de Stephen King. A partir de ahí empezó otra vez a sonar el nombre de Stephen King, pero después llegó If, que salió un poco a rebufo del éxito de Stranger Things y fue un éxito increíble. Tuvieron el acierto, no es una adaptación exactamente fiel, sino que la novela original, La infancia de los chavales, eran los años 50 y la época actual eran los 80 cuando se publicó efectivamente la novela. Aquí, pues claro, hicieron la misma jugada. La película es en la actualidad, cuando son mayores, y de pequeños eran los 80. Y luego el hecho de que la primera película solo sean los chavales hace que lo puedas asociar a Stranger Things, ¿no? Que te permita que sea una película de chavales, ¿no? Porque en el libro van mezclando las historias de los mayores y los jóvenes, se va mezclando.
El libro era apasionante. Yo, esto lo he comentado contigo en alguna ocasión, es muestra de cómo enganchaba a Stephen King. Stephen King iba hablando de un niño, luego te hablaba de otro, y dejaba siempre cada capítulo en el momento álgido. O sea, de tal manera que querías leer el siguiente capítulo para que se acabara y volver al niño que te había dejado, o al protagonista, al personaje que te había dejado en peligro. Pero claro, el siguiente personaje también acababa también en peligro y así era un círculo cerrado. Total, que te lo leías del tirón, o sea, acababas leyéndote el libro de seguido, y eso que son 1 millar de páginas. Sí, sí, sí. Esto no lo consigue ningún otro escritor, es bastante difícil y creo que es un escritor que perdurará en el tiempo, un poco como Agatha Christie. Y eso Claro. hoy en día es muy difícil. En el sentido Bueno, es que, digamos, una obra como It es consecuencia de un camino recorrido, porque en tu libro explicas que It tarda 3 años en escribirlo y le adelantan 3 millones de dólares. Claro, yo no sé si yo sería capaz de hacer It o no, no lo sé, pero lo que seguro es que nadie me va a dar 3 millones de euros para que esté 3 años trabajando para hacer una novela. Yo creo que en España, que desgraciadamente en España no es posible eso, ojalá, pero creo que ni los más vendidos les dan dinero para que... Hombre, tú en cualquier otro país serías ahora aquí millonario con los libros que publicas y aquí estamos sufriendo con cada libro. Bueno, nosotros, yo estoy muy contento con mis editores, bueno, porque si habéis visto, la edición de Diablo es impecable con portada, tapa dura, fotos a todo color, o sea, creo que es un libro que merece muchísimo la pena y que está muy cuidado a la edición. Ya no hablo de mi trabajo, sino del trabajo de Lorenzo Pascual, a quien tú conoces muy bien, que es el editor. Pero digamos que trabajamos con la tirada que podemos hacer en España o cuánta gente nos va a leer. Y claro, en Estados Unidos tiene una tirada potencial mayor al ser más grande y entonces el libro se va a vender más. Y echo un poco de menos, pues, la forma de trabajar de ellos, pues que efectivamente pues, tienes un adelanto que te permite estar 1 año trabajando solo para el libro. Entonces, he leído un libro de Clint Eastwood, claro, el tipo se había ido a entrevistar a los compañeros del instituto de Clint Eastwood, que es que cuando hablaba de su época de instituto, sacaba testimonios de gente que la había conocido. Entonces, claro, eso es una gozada, o sea, trabajar así. Me hubiera gustado, pero creo que en España, desgraciadamente, no es posible. Claro. Tampoco para que los autores puedan estar 1 año escribiendo. Bastante que todavía hay autores que pueden dedicarse a escribir solo, pero esos tienen que ser los Pérez Reverte y demás que venden una burrada. Pues eso hay que agradecer la labor en este caso de Diablo Ediciones y de su editor Lorenzo Pascual, que apueste por esta colección de cultura popular y que permita reflexionar sobre diferentes ámbitos del cine, la música, la televisión. Yo siempre digo, y tú me has oído muchas veces decir, que si te gusta el cine hay que leer mucho. Pues aquí doblemente, porque hay que leer tu libro, pero además hay que leer los libros de Stephen King, ¿no? Y también hay que reconocer que estos libros se publican porque hay interés en el mercado para leerlos, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me ha apasionado porque he descubierto películas que no sabía que existían, películas que no sabía que eran basadas en relatos de Stephen King, o series de televisión que tampoco... Perseguido. A lo mejor es más raro que lo asocien con Stephen King. Ah, sí, yo sí lo sabía. Schwarzenegger. O Schwarzenegger, sí. Se está haciendo ahora una nueva versión. Sí. Bueno, pues todo esto te permite, pues esto, centrarte bien en la obra original, saber qué adaptaciones ha habido y además lo haces con este tono coloquial que permite, incluso con opiniones personales, pues que puede haber sido mejor producido o peor producido, ¿no? En este sentido. Además, reconoces al final del libro la influencia en la cultura popular, ¿no? Además de ser un personaje recurrente en los Simpson, pues ha participado también en cómic, en música, en festivales. Es una persona, digamos, ahora es muy activo en Twitter, ¿no? Es decir, lo seguimos en Twitter y él opina sobre las series que le gustan, las películas que le gustan, opina de política
y eso me parece también muy, muy interesante porque siempre ha parecido un tío muy próximo, ¿no? Siempre ha parecido como un friki más que como nosotros. Sí, De hecho, es verdad. cuando aparece estos cameos que hacen las películas, lo veo con mucho cariño, ¿no? Porque me imagino que el tío está disfrutando de participar en esa película, ¿no? Debe ser muy majo porque hace poco leí el testimonio de un vendedor de perritos calientes pues, que estaba en un concierto de rock o algo así, en una feria del pueblo, y que de repente llegó Stephen King a comprarse un perrito caliente y una cerveza. El tipo estaba flipado, le dijo que había leído sus libros, se hizo una foto con él, o sea, un tipo bastante normal. Y voy a contar una anécdota de el primer texto que leí de Stephen King antes de leer el libro de los ojos del dragón que he comentado antes, fue su prólogo para Batman. Bueno, los muy frikis recordarán la editorial 5 que de repente se puso a publicar a Batman y sacó un especial verano en el que el prólogo, la versión original, era de Stephen King. Y él contaba con mucho cariño cómo había seguido la carrera de Batman, o sea, del personaje de Batman en el cómic, y por qué le gustaba más que Superman. Él argumentaba, tengo todavía por ahí el cómic, ¿no? Lo compré de pequeño, pero lo he guardado, me gusta, vamos, me trae mucha nostalgia recordar mis tebeos de entonces, ¿no? Él cuenta que Superman es muy poderoso, entonces si tiras un misil nuclear que va a destruir la Tierra, Superman en el cielo lo puede parar y tal, y destruir o mandarlo al espacio, pero que Batman no, entonces es más emocionante, porque Batman tiene que llegar antes de que lancen el misil, porque si lo lanzan él no puede detenerlo. Tal. Entonces que le parecía más humano y que por eso es que recordaré siempre estas palabras, desde entonces me aficioné mucho a Batman. Y continué la colección, pero refleja esta relación de Stephen King con la cultura popular. No se le caen los anillos, ¿no? Por recomendar un personaje tan popular como Batman, pero que sin embargo se han hecho cómics de bastante calidad, como La broma asesina de Alan Moore, que me parecen cultura de primerísimo nivel, no tienen menos valor porque vayan dirigidos a un público de masas. No nos vamos a poner así elitistas. Bueno, también es peligroso porque una persona, digamos, de su nivel, ¿no? De tantos seguidores, si critica algo, también es peligroso, ¿eh? Es decir, que si ve una película y no le gusta, también yo no me gustaría estar en la piel de alguien que Stephen King diga que no le ha gustado, ¿eh? En general, lo bueno es que si Stephen King dice lo que sea de ti, se va a hablar de ti en todo el Bueno, mundo. O sea, yo, si quieres, yo doy mi mano ahora mismo porque Stephen King dijera que mi libro de Stephen King que no le ha gustado. ya. Aunque dijera eso, de repente subirían las ventas muchísimo. O sea, cualquier cosa que diga. Lo bueno es que, bueno, a veces él ha recomendado autores como, por ejemplo, Clive Barker es el caso más sonado. Sí, Clive Barker subió como a la espuma claro. porque dijo, he visto el futuro de la novela de terror y se llama Clive Barker y desde entonces los cenobitas pues subieron como a la espuma. Cabal, la novela de Cabal fue un gran éxito. Lo que pasa es que creo que Clive Barker, ahora lo llamamos declive Barker porque no ha sido tan prolífico, no ha durado tanto en el tiempo, no ha Ya. seguido escribiendo libros tan interesantes y que Sí, a mí Cabal, que luego dio lugar a la película Razas de Noche, me parece un estupendo libro, pero sí. no ha seguido publicando tantos libros. Si dice de ti cualquier cosa, pero él es buena gente, o sea, suele hablar para Sí, recomendar y para decir sí. cosas buenas. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Pero bueno, en También de nuestro caso, música. aquí en España lo hemos vivido con La cárcel de papel, ¿no? Que fue muy bonito todo lo que explicaba, que le había gustado y tal. Yo creo que eso fue muy, muy tierno. Y además da sensación de generosidad, porque no tendría por qué hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que él es agradecido, pues, es decir, él ha pasado un buen rato viendo La Casa de Papel y simplemente habla de ello. Y la verdad es que tiene buen gusto el hombre a la hora de. Por ejemplo, hace unos meses él recomendaba La última noche en el Soho, que la había visto antes de que se estrenara aquí. Bueno, él le habían invitado a un preestreno, había dicho que la había maravillado, entonces yo me quedé con la copla de que, hombre, pues La última noche en el Soho hay que verla. Y efectivamente, cuando por fin pude verla, me parece una de las mejores películas fantásticas de los últimos años. O sea, que te puedes fiar de él, o bueno, a lo mejor es que tenemos gustos parecidos, los que le seguimos a Está él claro. tenemos gustos Y, parecidos. la sensación de que puede iniciar una saga, porque hemos leído muchas cosas de los dos hijos también, ¿no? Uno más que otro, y hay uno que ya también empieza a tener adaptaciones interesantes.
Sí, Joe Hill es mejor que el otro. Creo, sobre todo, creo una obra maestra para los que nos gustan los cómics, que es Lock and Key. Sí. Dio lugar a una serie de Netflix. Quizás la serie de Netflix, el problema es que no es muy fiel en el tono. Va dirigida como al público joven. Les han dicho que quieren que rodaran algo muy parecido a Stranger Things, y entonces quiere ser familiar en vez de oscura y siniestro como... Sí, sí. Como hay que reivindicar la publicación que aquí en España es de Panini Comics. Sí. Sí, es verdad. La publicación es buena, bueno, por lo menos yo lo tengo en 2 tomos en tapadura, y muy buena. Vamos, no sé si salió antes en edición más barata. Sí, salió en varios tomos y luego se hizo la recopilación en estos 2 tomos. Ahora hay una edición estupenda que puedes comprar y, bueno, la recomiendo muchísimo. A quien le gustan los cómics o a quien no, a quien le gusta el género fantástico. Claro. Sí, también me parece literatura de primer nivel. Aún así me gusta, la serie no está mal. Otras adaptaciones hay una novela suya que me gusta mucho, que es la de Cuernos. Se llevó al cine con el actor que hace de Harry Potter de protagonista, y no me pareció una adaptación especialmente brillante. No sé si opinas lo mismo, pero lo que sí está claro es que Joe Hill tiene ahora mismo la energía que quizás le falta a su padre un poco más. Bueno, lleva mucho tiempo escribiendo, aún sigue haciendo cosas interesantes. Billy Summers, que es la última novela editada en España, me parece estupenda, aunque no sea de terror. Pero de repente ha llegado Joe Hill y tiene esa energía juvenil renovada que tenía en su momento, y muchísimas ideas, muchísima imaginación, y creo que tenemos saga de King para rato, porque este chico es bastante prolífico también. El otro, que se llama Owen King, lo único que he leído de él es Bellas Durmientes, que lo escribió con su padre, y que me pareció un poco tostón. Bueno, o sea, no es de los mejores libros de los últimos años de Stephen King. En este caso, creo que ya de por sí es mala señal que necesitara el empujoncito de su padre. O sea, sí, la sensación de que cuando escribes a 4 manos con tu hijo, todo al final queda un poco raro. Porque el otro, Joe Hill, ha triunfado por sí mismo. Sí. Bueno, creo que... Y además no utiliza el apellido King yo creo que para distinguirse. De hecho, creo que fue a algún programa de entrevistas y dijeron: oye, ¿tienes cierto parecido con Stephen King? ¿Te has dado cuenta? No me he dado cuenta. O sea, que él en un principio nunca dijo que era. Entonces, eso habla mucho de este tío es tan bueno que no necesita decir soy hijo de... Claro. Yo en general no me gustaría ser hijo de alguien. Bueno, Stephen King es arrollador. Sí, realmente Stephen King es arrollador hasta el punto de que puede haber arrollado la obra también de su mujer, que al final su mujer también es escritora, y al final yo creo que ha sido, pues quizás a lo mejor su más importante influencia, ¿no? Porque debe ser la primera lectora de su obra, pero al final todo ese soporte para que él pueda trabajar, y ella se ha cuidado de la familia, al final también pues ha pasado por encima de lo que podía haber sido también su propia producción lírica, ¿no? Bueno. A Tabitha hay que agradecerle que Stephen King haya triunfado, porque ella recogió de la basura Carrie. Al parecer, Stephen King empezó a escribir Carrie y las 2 primeras páginas no le emocionaron mucho y las tiró a la papelera. Cuando ella las rescató, empezó a leer, dijo: oye, no, mira, que esto tiene muchas posibilidades. Pues gracias a ella triunfó Stephen King. Pues sí, pues mira, hemos acabado el ciclo de la charla, empezando por Carrie, acabando por Carrie. ¿Tú, la forma en que has escrito tu libro te permitiría hacer ediciones futuras añadiendo el capítulo de cada década? Tal y como lo tienes hecho, tal y como lo has escrito, me parece súper bien pensado. Podrías ir añadiendo, digamos, cada década. Así que espero que sea significativo de que haya, digamos, lectores que le hayan interesado tu libro y que permita que haya nuevas ediciones añadiendo estas décadas, señal que hay también nuevas adaptaciones y señal que este tipo de libros como el tuyo tienen éxito en el mercado. ¿Tienes algún último comentario que quieras hacer? ¿Alguna cosa que no hayamos dicho? Por supuesto, me gustaría agradecer a todo el mundo que tenga interés por esta obra, y sobre todo, bueno, a quienes se gastan su dinero en comprar mis libros. Solo puedo estarles agradecido, porque eso es tener una gran confianza en ti, en tu obra, y espero estar a la altura de sus expectativas.
lógicamente. Y también que espero que haya Stephen King para rato y que siga escribiendo, porque bueno, a mí me permite tener al año por lo menos una cita entretenida con la literatura, o sea, un libro que sé que me voy a leer en 2 o 3 días pasándolo bien. La mayoría son bastante entretenidos. Ya yo mismo he reconocido que hay alguno que me gusta menos, pero bueno, lo bueno es que siga, y espero que siga mucho tiempo, porque cuando me falte va a ser un poco como lo que me ha pasado con Woody Allen, que desgraciadamente ya no hace una película al año como hacía, y ahora está cancelado y ya le echo de menos, ¿no? Sí, echamos de menos, es verdad. Oye, pues muchísimas gracias. Nosotros también esperando que continúes con esta perseverancia que comentábamos al principio y que te iguala, digamos, a la perseverancia de Stephen King en este caso, esta energía que tienes y esta capacidad de trabajo que tienes para también prácticamente llevar a un ritmo de un libro al año de divulgación del cine que permite pues que disfrutemos de otra manera, que entendamos lo que vemos en el cine y que permita pues esto de que si no realmente nos gusta el cine, pues libros como el tuyo nos permite entender por qué se hace este cine y de qué manera y digamos, conectar mejor las producciones en todos los sentidos. Así que muchísimas gracias por este esfuerzo y muchos ánimos para que continúes trabajando de esta manera. Muchas gracias, Jordi. Estoy trabajando en otro libro dedicado al fantástico. No puedo decir de qué es porque me mataría Lorenzo Pascual, pero a ver si te interesa y me tienes el año que viene. Espero que sí. Pero bueno, yo no digo nada. Aquí estaremos y os esperamos con muchas ganas. Pues muchísima suerte, que vaya todo muy bien y hasta la próxima. Gracias, Jordi. Adiós.